mi nombre es Ana, y esta no es una historia que pensé que contaría. De hecho, durante mucho tiempo me la guardé por vergüenza y por miedo. Pero hoy, después de todo lo que viví, sé que merece ser contada. Porque hay traiciones que no se pueden ocultar. Y la mía, comenzó en el mismo instante en que enterrábamos a nuestra madre. Mamá fue una mujer fuerte, de esas que no se quiebran aunque el mundo se les caiga encima. Viuda desde mis 10 años, crió sola a mis 2 hermanos y a mí. A mí, la menor, siempre me protegió con una mezcla de ternura y disciplina. A Marcos, el mayor, lo trataba con una paciencia infinita, aunque siempre supo que tenía un carácter difícil. Y luego estaba Daniela, la del medio, la que siempre quiso escapar del drama familiar. Después de que papá murió, mamá se convirtió en todo para nosotros. Pero la relación con Marcos nunca fue sencilla. Él era el hijo que siempre quería más atención, más dinero, más poder en la casa. Mamá, aunque lo amaba, nunca le dio lo que él quería. Y eso, con los años, se volvió una espina enterrada en su orgullo. Los años pasaron y las cosas cambiaron. Yo me mudé cerca de casa de mamá para cuidarla. Daniela se fue al extranjero. Y Marcos, bueno, él se mantuvo cerca, pero a su manera, con distancia emocional y muchas exigencias cuando se trataba de dinero o favores. Cuando a mamá le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, mi vida cambió. Empecé a pasar noches enteras en su casa, ayudándola a bañarse, llevándola al médico, cocinando, limpiando, lo hacía por amor, pero también por responsabilidad. Y a pesar de todo, nunca me quejé. Mi única preocupación era ella. Marcos, en cambio, se apareció solo una vez en el hospital. Una. Y fue para preguntar si ya había que ir pensando en vender la casa. Mamá apenas podía hablar, pero esa vez lo escuchó y me tomó la mano con fuerza. No me dijo nada, pero su mirada me lo gritó todo: no lo dejes. Y no lo hice. Me encargué de todo. Los medicamentos, las cuentas, su comida preferida, su música de los domingos. Hasta que un día, mamá no despertó. Fue sereno, casi silencioso. Yo estaba a su lado, sujetándole la mano. Sentí su último suspiro como una caricia. Y luego, el silencio. El definitivo. Organizar el funeral fue un acto de amor y resistencia. Nadie me ayudó. Ni Marcos, ni Daniela, aunque ella al menos llamó para decir lo siento. Marcos apareció el día del velorio como si todo estuviera bien, con su camisa bien planchada y su falsa sonrisa de hijo ejemplar. Yo, rota por dentro, no podía ni mirarlo. Pero no sabía que mientras mamá descendía al suelo, él ya estaba planeando algo mucho más bajo que la tumba. Esa noche, al volver del cementerio, noté algo extraño. La puerta de la casa de mamá no tenía la cadena que siempre usábamos. Pensé que tal vez yo misma había olvidado ponerla. No le di importancia. Estaba agotada, física y emocionalmente. Dormí en la sala, con una cobija y la foto de mamá entre las manos. Lo que descubriría a la mañana siguiente cambiaría mi vida, y destruiría mi fe en la familia. Amanecí con los ojos hinchados y la garganta seca. Había sido una noche interminable, con recuerdos flotando en el techo y el olor de mamá todavía impregnado en los muebles. El silencio de la casa era doloroso, pero también familiar, hasta que me levanté para preparar café. Fue entonces cuando vi la primera señal de que algo no estaba bien. El cajón donde mamá guardaba sus documentos, uno con doble seguro y una pequeña llave que siempre llevaba colgada en su collar, estaba forzado. No abierto, forzado. La cerradura colgaba de lado, torcida, como si alguien la hubiese reventado con una herramienta. Mi primer impulso fue pensar que tal vez un ladrón había entrado. Pero luego observé con más calma: no había ventanas rotas, ni señales de violencia en la puerta. Nada había sido revuelto, excepto ese rincón. Abrí el cajón. Vacío. Totalmente vacío. Ahí mamá guardaba su libreta de ahorros, una caja pequeña con joyas antiguas, regalos de su boda, cadenas de oro heredadas de su madre. Y lo más importante, las escrituras de la casa. Todo había desaparecido. Sentí un frío recorriéndome el pecho. De inmediato llamé a Daniela, que estaba en España. Le conté lo que había encontrado. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego soltó una frase que me heló la sangre. ¿Y si fue Marcos? Mi mente se negó a aceptarlo de inmediato. ¿Marcos? ¿Mi hermano? ¿Podría ser tan bajo como para entrar a la casa durante el funeral y robar las pertenencias de nuestra madre recién fallecida? Y entonces, una llamada confirmó todo. La señora Teresa, vecina de toda la vida de mamá, me marcó para dar el pésame, pero en la conversación mencionó algo extraño. ¿Y tu hermano? Ayer lo vi con una camioneta blanca. Pensé que iban a comenzar la mudanza.
Él estaba sacando cajas del garaje, incluso entró con 2 hombres. Se veían apurados. ¿Ya se están repartiendo las cosas? Quise vomitar. Me despedí de la señora Teresa lo más dignamente que pude, pero mis manos ya temblaban. Marcos. Había alquilado una camioneta el día del funeral. Había entrado a la casa con gente, forzado la cerradura, robado todo lo valioso, y mientras yo lloraba sobre el ataúd de mamá, él vaciaba su casa como un ladrón con guantes blancos. Le escribí de inmediato. Un mensaje corto. Viniste ayer a la casa, ¿sabes algo de los documentos de mamá? Su respuesta llegó rápido. Fría. Lo que había allí también era mío. No empieces con problemas. No sabía que me dolía más, la traición o su descaro. Fui a la policía. Les conté todo, el robo, la desaparición de documentos, las joyas, el dinero. Pero me encontré con la primera pared de muchas. ¿Tienes pruebas de que él no tenía autorización para entrar? ¿Existe un inventario de lo robado? ¿Hay testamento firmado por la señora? No. No tenía nada. Todo estaba basado en confianza, en la palabra de mamá, en años de lo hablaremos cuando sea el momento. Y ahora ese momento había llegado, y él lo había aprovechado como un buitre. Mis lágrimas se convirtieron en rabia. No me importaba el oro. No me importaba el dinero. Pero las escrituras, esa casa. Esa casa era lo único que mamá nos había dejado. Y yo no iba a dejar que Marcos se saliera con la suya. Lo que no sabía, era que su traición apenas comenzaba. Me tomó días recuperar el aliento. El golpe no era solo económico, era emocional, profundo, desgarrador. Aquel hermano que creí conocer, que había compartido mi infancia, mis navidades, los cumpleaños de mamá, había esperado el momento más vulnerable de nuestras vidas para apuñalarme por la espalda. Después de denunciar, lo primero que hice fue contactar al banco donde mamá tenía sus ahorros. No estaba segura de si él también había logrado acceder, pero la posibilidad me desvelaba por las noches. Me presenté con su acta de defunción, documentos personales, mi identificación y una carta informal de mamá donde decía que yo era su apoderada en caso de enfermedad. Pero la ejecutiva fue tajante. Lo siento, pero su hermano vino el mismo día del fallecimiento con un poder notarial firmado por su madre semanas atrás. Retiró todo. No queda nada en la cuenta. El mundo se me vino encima. ¿Cómo había conseguido ese poder? ¿Mamá realmente lo firmó? ¿O Marcos falsificó su firma? Yo había estado con ella todos los días durante las últimas semanas, y jamás mencionó nada. Ni una palabra. Además, en los últimos días apenas podía sostener un lápiz. ¿Cómo pudo haber firmado algo así? La respuesta me golpeó como una bofetada. Marcos la había presionado. Tal vez le hizo firmar papeles sin decirle qué eran. Quizá incluso aprovechó un momento en que ella ya no estaba del todo consciente. No lo sabía, pero lo sentía en el fondo del pecho. Y ese sentimiento era tan real como el vacío que él había dejado. Intenté contactar a un abogado. Uno bueno, de los que no se dejan intimidar. Me atendió un señor de unos 60 años, de voz pausada y mirada aguda. Le conté todo con detalle, lo del robo, lo del poder notarial, las joyas, las escrituras, la cuenta bancaria. Me escuchó sin interrumpirme, tomando notas lentamente. Cuando terminé, me miró con una mezcla de compasión y dureza. Lamento decirte esto, Ana, pero tienes un caso complicado. Muy complicado. ¿Complicado por qué? Porque legalmente, si ese poder notarial fue firmado y notariado, y no hay pruebas de coerción, falsificación o incapacidad mental en el momento de la firma, tu hermano actuó dentro de lo permitido. Me quedé helada. O sea que se puede vaciar la cuenta de tu madre muerta y salir impune. Legalmente sí, si ella lo autorizó antes de fallecer. Aunque moralmente sea repugnante. Sentí una mezcla de impotencia y furia. Marcos había planeado todo con precisión quirúrgica. Se ganó la firma de mamá cuando ya estaba enferma. Esperó su muerte. Alquiló una camioneta. Forzó los cajones. Robó las escrituras. Vació la cuenta. Y luego me mandó un mensaje como si nada, no empieces con problemas. Ese no era mi hermano. Era un depredador con sangre fría. Pero no me iba a rendir. Aunque la ley no me protegiera como yo esperaba, sabía que había formas de exponerlo, de hacerlo responder, al menos públicamente. Entonces, decidí hacer lo que nunca pensé, contacté a un periodista local. Un amigo de un amigo, que tenía un canal de YouTube sobre injusticias familiares y fraudes cotidianos. Le conté todo. Me pidió pruebas. Le envié fotos, mensajes, capturas del banco, el contacto de la vecina que lo vio vaciar la casa. Y me dijo:
Esta historia merece ser contada. Hay cientos de casos como el tuyo, y nadie habla de ellos. Esa noche, mientras miraba el techo de mi cuarto, supe que ya no tenía miedo. Lo que había pasado ya no se trataba solo de mí, ni de mamá, ni del dinero. Era una historia que debía ser contada por cada persona que ha sido traicionada por su propia sangre. Pero justo cuando creí que lo peor había pasado, recibí un sobre en el buzón. Un sobre sin remitente, con mi nombre escrito en marcador negro. Dentro había una copia simple de una escritura, y una carta escrita a mano por mamá. Una carta que cambiaría todo. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta. Era el puño y letra de mamá. Lo reconocía al instante. Sus letras redondeadas, los pequeños corazones que a veces dejaba al final de una oración, como si quisiera ponerle dulzura hasta a los avisos más tristes. Me senté en el sillón y abrí la hoja con el mismo cuidado con el que se abre una herida vieja. No tenía fecha, pero hablaba con una claridad que me desarmó. Querida Ana. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, sé que probablemente Marcos esté haciendo de las suyas. No quiero que pienses que no te vi, que no valoré tus desvelos, tus cuidados, tus lágrimas. Lo vi todo. Y lo sentí. Lo que hice, lo hice por miedo. Marcos me insistió, me presionó, y yo, en un momento de debilidad, firmé unos papeles sin saber realmente qué eran. Me decía que era para ayudar con mis cuentas, para que no me preocuparas tanto. Pero sé que no fue así. Si él llega a vaciar la casa o tomar algo que no le corresponde, quiero que sepas que mi voluntad nunca fue esa. La casa es tuya. Te la ganaste. Yo se lo dije muchas veces, aunque sé que nunca lo escribí en ningún papel oficial. Pero te lo digo ahora, con mi letra, con mi corazón. Perdóname por no haber hecho las cosas bien. Confío en que harás lo correcto. Te ama siempre. Mamá. Leí esa carta al menos 10 veces, con los ojos inundados. Era lo que había esperado, lo que necesitaba, pero también lo que más me dolía. Saber que mamá fue manipulada, que firmó por miedo o agotamiento. Saber que no se sintió con fuerza para enfrentarlo. Y aún así, me dejó esa carta. Su testamento del alma. Y lo otro, la copia de la escritura. Era una copia simple, pero me bastaba para saber que la casa seguía a nombre de mamá. Marcos no había transferido aún la propiedad, al menos no oficialmente. No todavía. Eso me daba una ventana. Una oportunidad. Corrí al abogado con la carta y la copia. Él la leyó, serio. Esto no tiene validez legal directa, pero sí puede servir como elemento de prueba si quieres impugnar cualquier intento de tu hermano por apropiarse del inmueble. Necesitamos movernos antes de que registre la escritura a su nombre. Así que iniciamos una solicitud de interdicción preventiva del bien. Un recurso legal que congela la posibilidad de transferir la propiedad, argumentando que hay disputa legítima sobre la sucesión. No era fácil, pero sí posible. Mientras tanto, el video del canal de YouTube salió al aire. Se volvió viral en cuestión de días. El título: Hermanos o ladrones. La historia real de una hija traicionada en pleno funeral. Miles de personas comentaron, compartieron, lloraron conmigo. Y también llegaron mensajes inesperados, de otras personas que conocían a Marcos. Exparejas, exsocios, gente que me contaba historias similares, negocios turbios, fraudes pequeños, chantajes emocionales a familiares mayores. El patrón se repetía. No era solo mi historia. Era la de muchos. Uno de los mensajes me dejó helada. Tu hermano me alquiló una camioneta blanca el día del funeral de tu madre. Me pidió discreción y me dijo que eran cosas que debía recuperar. Me pareció raro. Lo reconocí en el video. Si necesitas que testifique, aquí estoy. Era el chofer de la mudanza. Tenía nombre, fecha, factura de alquiler, ubicación. Todo. Fui directo al abogado. Ahora sí, teníamos una pieza clave. Esto cambia todo, me dijo, esta vez con una sonrisa contenida. Tenemos como demostrar que hubo premeditación, ocultamiento y posible apropiación indebida. Por primera vez, sentí que la balanza empezaba a moverse a mi favor. Pero Marcos no se quedaría de brazos cruzados. La noche siguiente, alguien lanzó un ladrillo contra mi ventana. Un mensaje venía atado al trozo de concreto. Decía solo una palabra. Detente. El vidrio aún crujía bajo mis zapatos cuando salí al porche a ver quién había lanzado el ladrillo. No había nadie. Solo la calle vacía, silenciosa, como si acabara de presenciar un crimen y ahora se negara a hablar. Miré el mensaje otra vez, detente. Sin firma. Sin más pistas. Pero no hacían falta.
Lo sabía. Lo sentía. Marcos. El ladrillo no era solo una advertencia. Era su manera de decirme que sabía lo que estaba haciendo. Que estaba perdiendo el control. Y que tenía miedo. Llamé al abogado esa misma noche. Esto ya no es solo una disputa de herencia, le dije. Es personal. Y él está dispuesto a intimidarme. El abogado me aconsejó hacer la denuncia y reforzar la seguridad. También me recomendó que, si lo enfrentaba, lo hiciera en presencia de testigos o grabando. Estábamos llegando a un punto peligroso, pero también decisivo. Y así fue. 3 días después, mientras regresaba de dejar unos documentos en el juzgado, me lo encontré. Estaba estacionado frente a la casa de mamá. Apoyado en su coche, con lentes oscuros, como si estuviera esperando algo. O a alguien. Tomé aire, activé la grabadora del celular sin que lo notara, y me acerqué. ¿Viniste a ver si todavía queda algo por robar? Le solté sin rodeos. Se quitó los lentes lentamente. Ten cuidado con lo que dices, Ana. Ya estás cruzando una línea. Yo. ¿Cruzar la línea? Tú vaciaste la casa mientras enterrábamos a mamá. Te robaste el dinero, las joyas, las escrituras. ¿Y ahora me amenazas? Lo que tomé me corresponde. Mamá me firmó todo. Porque la manipulaste. Estaba enferma, débil. La presionaste hasta que firmó papeles que ni entendía. No tienes pruebas de eso. Saqué el sobre. Tengo esto. La carta de mamá. Y la copia de la escritura. Y el testimonio del chofer que contrataste. Y más de 100.000 personas que ya conocen tu historia. Vi cómo su expresión cambiaba, lentamente. De altanero a inquieto. De seguro a furioso. No te atrevas a hundirme, dijo, bajando la voz con veneno en la lengua. Ya lo hiciste tú solo, Marcos. Lo hiciste el día que abriste esa puerta mientras mamá estaba aún caliente en su tumba. Se me acercó, intimidante. Lo grabé todo. Cada palabra. Cada mirada. Cada amenaza velada. Pero no se atrevió a ponerme una mano encima. Solo se fue. Se subió al coche, chirrió las llantas y desapareció calle abajo como un ladrón en retirada. A las pocas horas, recibí un correo del juzgado. Había respondido oficialmente a la demanda de interdicción. Y lo había hecho como esperaba, negando todo. Afirmaba que mamá le había cedido en vida todos sus bienes voluntariamente. Que yo estaba trastornada por el duelo y buscando arruinarlo por celos familiares. Incluso dijo que la carta de mamá era falsa y que yo la había escrito para manipular al sistema. Pero lo que no sabía es que ya teníamos pruebas caligráficas del puño y letra de mamá, y el perito oficial había confirmado que la carta era auténtica. La audiencia se fijó para el mes siguiente. Todo se iba a decidir ahí. Una sola sala, 2 hermanos, una casa, y la memoria de una madre que, incluso después de muerta, aún trataba de protegerme. En esa audiencia, yo no solo iba a defender una herencia. Iba a defender la verdad. El día del juicio amaneció nublado, como si el cielo supiera que la verdad estaba por ponerse a prueba. Me vestí de manera sencilla pero firme, blusa blanca, pantalón oscuro, sin maquillaje, con el pelo recogido. No necesitaba adornos. Solo necesitaba que escucharan mi voz, y la de mamá, a través de su carta. Llegué al juzgado acompañada por mi abogado y Daniela, que había viajado desde España para estar conmigo. Era la primera vez que los 3 hermanos nos veíamos cara a cara desde el funeral. Marcos llegó tarde. Impecable como siempre, con un traje caro y esa sonrisa arrogante de quien cree que todo está bajo control. Pero esta vez, noté algo distinto. Le temblaban ligeramente los dedos. Tal vez por el frío. Tal vez por la verdad. La jueza, una mujer de rostro serio y mirada filosa, abrió la audiencia sin rodeos. Estamos aquí para resolver una disputa sobre la posesión de una propiedad, una cuenta bancaria y bienes personales pertenecientes a la fallecida señora Elena M. de Ortega. El abogado de Marcos fue el primero en hablar. Hizo su trabajo con precisión quirúrgica. Presentó el poder notarial, los documentos firmados por mamá, fotos de Marcos acompañándola en momentos delicados, incluso fragmentos de mensajes donde ella le agradecía por su ayuda. Intentaron pintar una historia diferente, que él había estado ahí, que había asumido la responsabilidad financiera, que todo lo que se llevó fue un acto de amor, de hijo. Me hervía la sangre. Pero mantuve la calma. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado tomó la palabra. Fue directo, claro, sin adornos. Mostró la carta escrita por mamá, el análisis caligráfico, el testimonio del chofer que ayudó a Marcos a vaciar la casa durante el funeral, y la grabación que yo misma había hecho frente a la casa, las amenazas,
las evasivas, el reconocimiento implícito. Y entonces llegó el momento de hablar yo. Me levanté, tomé el micrófono, y hablé desde el corazón. Mi madre me lo dejó todo con sus actos, no con papeles. Cada noche que dormí en el suelo junto a su cama, cada comida que cociné para ella, cada madrugada en el hospital, eso fue su verdadera voluntad. No firmó nada con alegría. La presionaron, la confundieron. Y aún así, encontró la forma de dejarme esta carta. Porque sabía lo que estaba por pasar. Y sabía quién era su verdadero hijo, y quién solo esperaba su muerte para abrir los cajones. La sala quedó en silencio. Marcos no dijo nada. No pudo. Solo bajó la mirada. La jueza pidió un receso de 15 minutos para deliberar. Para mí, fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Cuando volvimos, todo se decidió en una sola frase. Este tribunal determina que existe base suficiente para considerar que el uso del poder notarial fue indebido y que la voluntad real de la fallecida se refleja con mayor claridad en la evidencia aportada por la parte demandante. Por tanto, se ordena la restitución de los bienes, la nulidad del traspaso de fondos, y se remite el caso al Ministerio Público por posible delito de apropiación indebida y falsedad ideológica. Gané. La casa volvería a mi nombre. El dinero no lo recuperaría todo, pero parte sí. Las joyas probablemente ya estaban vendidas, pero eso, en ese momento, era lo de menos. Marcos salió sin mirarme. Derrotado. No por mí, sino por mamá. Y aunque la ley había hablado, yo sabía que aún faltaba lo más importante. Cerrar este capítulo. Darle un verdadero final a esta historia. Uno que honrara su memoria, no con bienes, sino con justicia. Dicen que cuando la justicia llega tarde, ya no es justicia, pero para mí, ese día en el juzgado no fue solo un veredicto. Fue una liberación. Un cierre. El principio de una nueva etapa que no comenzaba con una venganza, sino con algo mucho más poderoso, la paz. Después del juicio, Marcos desapareció de nuestras vidas. No contestó más llamadas, bloqueó a Daniela, y hasta vendió su coche y se mudó de ciudad. Algunos dicen que por vergüenza, otros que por miedo a las consecuencias legales que aún enfrentaba. Yo ya no busqué respuestas. No necesitaba más. En cambio, comencé a reconstruir la casa de mamá. No hablo de remodelaciones, hablo de restaurar su alma. Saqué todo lo que él había tocado, limpié cada rincón con manos y lágrimas, colgué sus fotos otra vez, coloqué sus libros donde le gustaban, sembré nuevas flores en su jardín favorito. Volví a llenar la casa de su presencia, pero sin el dolor. Y un día, mientras desempolvaba un viejo álbum de fotos, encontré una imagen que había olvidado, mamá, en la cocina, sonriendo mientras yo le alcanzaba una taza de té. Era una foto simple, sin filtros ni poses. Pero en sus ojos había todo lo que esta historia representa: amor, fe, esperanza. La enmarqué y la puse justo en la entrada, para que todo el que entrara la viera. Porque esa era su casa. Y ahora, era mi deber que siguiera siendo un lugar de verdad, no de codicia. Daniela volvió a su país, pero prometió visitarme cada año. Desde entonces, tenemos mejor relación que nunca. A veces el caos nos arranca lo que no sirve, y nos deja lo que de verdad vale la pena. En cuanto a la carta de mamá, la tengo guardada en un marco de cristal, sobre su mesa de noche. La leo de vez en cuando, sobre todo en los días en que el silencio duele más que el ruido. Es mi recordatorio de que ella sabía. Siempre supo. No pudo dejarlo firmado ante notario, pero lo dejó escrito en el lugar más importante. Su propia letra, su alma. A veces, aún sueño con ella. En el sueño, mamá está en la cocina, revolviendo una olla, y me mira sin decir nada, como si todo lo que necesitara decir ya estuviera dicho. Me despierto con lágrimas, pero también con calma. Porque sé que, de alguna manera, me perdonó por no haberla protegido de Marcos. Y que ella misma hizo lo que pudo para protegerme a mí, incluso después de la muerte. Hoy, al contar esta historia, no lo hago por revivir el dolor. Lo hago por ti, que quizás estás escuchando y reconociendo algo en estas palabras. Lo hago por cada hija, por cada hijo que fue traicionado por su propia sangre. Para decirte que no estás solo. Que hay justicia. Que hay voz. Que hay verdad. Y sobre todo, lo hago por mamá. Porque mientras otros buscaban su oro, yo guardé su legado. Un legado que no se mide en escrituras ni en cuentas bancarias. Sino en amor. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Porque más allá del dinero, más allá de las traiciones, lo que duele no es lo que se llevan, sino lo que destruyen. Si tú también has vivido una situación parecida, si tu familia se rompió por una herencia, por un testamento injusto o por un hermano que olvidó lo que significa la sangre, cuéntalo.
que tu historia también se escuche. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo. Porque hay verdades que no deben quedarse en silencio. Y porque a veces, la justicia comienza simplemente cuando alguien se atreve a contar la verdad. Nos vemos en el próximo video.